¿Cómo están mis estimados estudiantes? Estamos ya en el tema 2, cuyo tema es el circuito rectificador. En electrónica, un circuito rectificador permite convertir una señal eléctrica alterna en una continua. Este proceso se realiza utilizando diodos rectificadores. Vamos a ver entonces cómo es un circuito rectificador de onda completa. El rectificador de onda completa es un circuito empleado para eliminar la parte negativa o positiva de una señal de corriente alterna. Aquí en el esquema se puede observar al voltaje alterno, que es un voltaje que cambia en función del tiempo. Por ejemplo, el voltaje que recibimos en casa es un voltaje alterno. Nuestro voltaje alterno es de 220 voltios y tiene una frecuencia de 50 Hz. Este voltaje alterno ingresa al circuito rectificador. El circuito rectificador está aquí mostrado mediante un diagrama que usa símbolos. Este es el circuito rectificador. Lo que está haciendo aquí el circuito rectificador de onda completa es transformar esta onda o transformar este voltaje alterno que tiene valores positivos y negativos a un voltaje de salida, donde el voltaje salida solo tiene valores positivos. Vamos a ver cómo se realiza el proceso de rectificación. Aquí el primer paso en el circuito rectificador es primero transformar el voltaje alterno, que puede ser el voltaje de casa, a un voltaje alterno más pequeño. Para ello se utiliza un transformador. El transformador El transformador convierte la tensión alterna o voltaje alterno de entrada en otra tensión o voltaje alterno de menor valor o de mayor valor. Aquí, en el diagrama rectificador, podemos observar una parte del diagrama, que es esta parte que está acá. Esta parte del diagrama corresponde al símbolo del transformador. ¿Cómo es un transformador? Vamos a ver aquí la imagen de un transformador. Este es un transformador del cual nosotros podemos encontrar en muchos dispositivos eléctricos que usamos en casa. El transformador es un dispositivo que está hecho por lo general de hierro y en su interior hay dos embobinados. Aquí les muestro un esquema de un transformador. El núcleo, que es este que está de acá de color gris y que parece un rectángulo, representa aquí en la imagen estas láminas de hierro que conforman, digamos, la base en donde se van a colocar las espiras hechas de cobre. Aquí, fíjate, observen esta parte, hay un embobinado o una bobina que se conoce como la bobina primaria o bobinado primario. Por este otro lado tienes la bobina secundaria o bobinado secundario. El bobinado secundario se conecta a una carga. Una carga puede representar nuestro televisor, nuestro computador, el refrigerador, en fin.
Un transformador recibe un voltaje de entrada en el primario y nos da un voltaje de salida en el secundario. En este caso, por ejemplo, este transformador puede recibir un voltaje de entrada de 125 voltios. Fíjense acá en la imagen, podemos ingresar 125 voltios. Para ello habría que conectar los cables de esta forma. Por aquí conectamos un cable y por aquí conectamos otro cable. Entonces aquí estamos metiendo al transformador 125 voltios variable, y de salida, por aquí están los terminales de salida. De salida podemos obtener un voltaje de 18 voltios. Entonces, este es un transformador que nos va a convertir el voltaje alterno de 125 voltios a 18 voltios. El voltaje de salida va conectado a una carga que puede ser, como ya hemos mencionado, cualquier dispositivo electrónico. El transformador se puede simbolizar, y aquí vamos a ver cómo es el símbolo del transformador. Este es el símbolo del transformador. Este representa la bobina primaria o bobina de entrada, este representa el núcleo y este la bobina secundaria. Entonces el transformador es uno de los componentes de nuestro circuito rectificador de onda completa. Bien, aquí está lo que el transformador puede hacer. Observen, aquí tenemos un voltaje alterno de 10 voltios, de menos 10 a más 10 voltios. Estos son los voltajes máximos del voltaje alterno, que puede, en este caso como ejemplo, ser nuestro voltaje de entrada. Por este otro lado tienes aquí el símbolo del transformador. Este transformador nos da como salida un voltaje alterno cuyos valores son menores, en este caso de más 6 y menos 6 voltios. Aquí el voltaje alterno de entrada está entre más 10 y menos 10, y el voltaje alterno de salida está entre más 6 y menos 6 voltios. Esto es lo que hace un transformador: convierte un voltaje alterno de un valor dado a otro voltaje alterno de un valor mayor o menor que el de la entrada. En este caso se trata de un voltaje, transformador reductor. Ya que sabemos que la primera parte de nuestro circuito rectificador es el transformador, vamos a analizar ahora el proceso de rectificación de la corriente alterna. Vamos a empezar con describir el semiciclo positivo. El semiciclo positivo corresponde a la mitad de la onda de entrada o del voltaje de entrada. En este caso corresponde a esta sección. Solamente vamos a analizar esta sección del voltaje de entrada, donde el voltaje varía de 0 a más 10 voltios y de más 10 a 0. Entonces vamos a analizar solamente el que corresponde aquí a la mitad del ciclo. Por eso se le denomina semiciclo positivo, porque aquí el voltaje alterno, el que vamos a analizar, tiene valores positivos. Entonces, en un intervalo de tiempo determinado, de aquí hasta acá, el voltaje de entrada en el transformador es de 0 a más 10 voltios. Nuestro transformador va a reducir el voltaje. Vamos a poner como ejemplo de 0 a más 6 voltios. Entonces el papel del transformador es reducir el voltaje.
Aquí entonces tenemos el hecho de que nuestro circuito rectificador, que está formado por 4 diodos, acá están los 4 diodos representados en forma simbólica, nos va a ayudar a rectificar el voltaje de entrada. Tenemos un voltaje de entrada de más 6 voltios. Este voltaje alterno de entrada al circuito rectificador lo podemos mostrar aquí de esta forma. Aquí está nuestro voltaje alterno de entrada. El transformador ha reducido de más 10 voltios a más 6 voltios. Ahora que nuestro circuito rectificador formado por estos 4 diodos está recibiendo un voltaje de entrada de 0 a 6 voltios, vamos a ver lo que ocurre con la corriente. La corriente viene del polo positivo y tiene aquí 2 caminos por donde ir. La corriente podría venir por aquí o podría venir por acá, ¿verdad? La corriente que viene por aquí encuentra un diodo que está conectado en polarización directa, lo que significa que la corriente va a pasar. Recuerda que en directa la corriente pasa. Mientras que aquí la corriente que se dirige por este cable encuentra a este diodo en inversa. Y entonces, al encontrar a este diodo en inversa, este diodo no deja pasar la corriente. Este diodo no deja pasar la corriente. La corriente entonces viene por acá. Cuando la corriente llega a este nudo, la corriente nuevamente tiene 2 caminos por donde ir. Se va a repartir. Una parte de la corriente va a venir en esta dirección y otra va a pretender venir por acá. La corriente que pasa por aquí va a encontrar este diodo en inversa. Entonces, este diodo no va a dejar pasar la corriente. Por lo tanto, tenemos que la corriente solo pasa por la resistencia que representa nuestra carga, es decir, la resistencia en este caso está haciendo el papel de algún dispositivo eléctrico que está siendo alimentado con un voltaje. Nota que la corriente pasa por el resistor, encuentra este diodo en polarización directa, así que pasa y llega nuevamente aquí al potencial de 0 voltios. Entonces lo que tenemos es que la corriente está circulando a través de los diodos externos. Si nosotros quitamos los diodos internos, nos vamos a quedar con el siguiente diagrama. Vamos a quitar aquí los diodos internos. Vamos a quitar los diodos internos. Aquí está el voltaje alterno de entrada. Solamente los diodos externos trabajan. Recuerda que los diodos internos no trabajan. La corriente pasa solo por los externos. La corriente pasa por aquí, luego por acá y luego por acá, ¿verdad? Si nosotros conectamos un voltímetro, el voltímetro va a obtener un voltaje de salida de 6 voltios. Alterno también. Este es entonces el diagrama final. En el primer semiciclo positivo ingresa un voltaje alterno positivo y obtenemos un voltaje alterno de salida positivo.
el mismo valor, no ha cambiado nada. Pero recuerda que en el semiciclo positivo los diodos que trabajan son los diodos externos. En esto consiste la primera parte de la rectificación del voltaje. Veamos ahora el semiciclo negativo. En el semiciclo negativo vamos ahora a trabajar con la segunda parte del voltaje alterno. Ya trabajamos con esta parte. Ahora nos interesa trabajar con la segunda parte, cuando el voltaje varía de 0 a menos 10 y de menos 10 a 0. Entonces aquí el transformador va a convertir este voltaje alterno de 0 a menos 10 a un voltaje alterno de 0 a menos 6. Hasta ahí el papel del transformador es netamente transformar el voltaje alterno de un valor a otro. Ahora nos vamos a quedar con este voltaje alterno de entrada del transformador, y vamos a trabajar nuevamente con nuestro circuito rectificador. Recuerda que ahora nuestro circuito rectificador está entrando un voltaje de 0 a menos 6 voltios. La corriente siempre pasa de mayor a menor potencial. La corriente en este caso va a salir del potencial 0 y se va a ir hacia el potencial negativo. Vamos a representar eso nuevamente aquí. La corriente sale de acá, de mayor potencial, encuentra este punto o este nudo, y entonces la corriente tiene dos opciones. Se va a repartir, una parte de la corriente va a venir por acá y otra parte va a venir por acá. Observa lo siguiente: la corriente que viene por acá encuentra este diodo en polarización inversa, por lo tanto la corriente no va a pasar. Este diodo evita que la corriente pase. Analicemos qué pasa con esta otra corriente. La corriente viene por acá, encuentra este diodo en polarización directa, la corriente pasa. Entonces la corriente luego encuentra aquí un nudo y nuevamente se va a repartir. Tiene dos opciones: irse hacia la izquierda y dirigirse hacia la derecha. La corriente que se va hacia la izquierda encuentra este diodo en polarización inversa, y entonces este diodo no va a permitir que la corriente pase, por lo tanto la corriente va a pasar por acá, solo por este lado. Esta corriente va a bajar aquí por la resistencia y nuevamente va a venir por acá. Aquí la corriente va a subir va a pasar por este diodo y luego va a venir y va a llegar acá al potencial de menos 6 voltios. Entonces, ¿qué está pasando? La corriente está circulando en este sentido. Si nosotros notamos aquí los diodos que están trabajando, observa que solo trabajan los diodos internos. Los diodos externos no dejan pasar la corriente. Vamos a cambiar esta representación por esta otra. Aquí nuevamente tenemos la corriente viene por acá, pasa por este diodo que está en directa, viene por aquí, pasa por la resistencia, encuentra este diodo en directa y llega acá. Este es el viaje que hace la corriente eléctrica.
Entonces por esta resistencia está pasando corriente siempre en la misma dirección. Si conectamos un voltímetro, este va a leer un voltaje de 6 voltios positivo, porque la corriente está dirigida hacia abajo. Entonces vamos a ver que el voltaje de salida es positivo, más 6 voltios. Nota que aquí el voltaje de entrada era de 0 a menos 6 y ahora el voltaje de salida es de 0 a más 6. ¿Qué es lo que ocurre? El voltaje antes era negativo, ahora el voltaje de salida es positivo. Lo que ha ocurrido es un proceso de rectificación del voltaje. Aquí teníamos un voltaje alterno que estaba variando entre valores positivos y negativos, y ahora tenemos un voltaje alterno que está variando solamente entre valores positivos. De este modo hemos conseguido rectificar un voltaje alterno. Aquí nuevamente se muestra el circuito rectificador, que incluye al transformador. Acá tenemos entonces un voltaje alterno de entrada y obtenemos un voltaje alterno rectificado, donde el voltaje tiene valores positivos. ¿Qué significa que el voltaje tenga valores positivos? Que la corriente siempre va a circular en una misma dirección. En este caso la corriente va a circular en esta dirección, como lo hemos visto, tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo. Si la resistencia se conectara al voltaje alterno, entonces tendríamos que la corriente primero circularía hacia abajo, luego hacia arriba, luego hacia abajo, y entonces tendríamos una corriente oscilante en la resistencia. Si una resistencia se conecta a un voltaje alterno, la corriente en la resistencia estaría de arriba a abajo, lo que se conoce como una corriente alterna. Lo que estamos haciendo es obtener voltajes de salida netamente positivos, lo que significa que la corriente ya no es una corriente oscilatoria o alterna, sino vamos a tener siempre una corriente en la misma dirección. Ese es el proceso de rectificación. En este proceso de rectificación, como has podido observar, se ejecuta a través de un circuito rectificador formado por 4 diodos. Estos 4 diodos pueden ser diodos como estos que están aquí. Acá hay 4 diodos que pueden utilizarse dentro de un circuito rectificador. Algunos fabricantes de diodos venden ya los 4 diodos organizados mediante este diagrama, y tenemos aquí una muestra en imagen de cómo ya se han colocado 4 diodos para instalar en un circuito rectificador. Vamos a ver algunos circuitos y vamos a identificar los 4 diodos rectificadores. Aquí tienes la imagen de un circuito rectificador. Vamos a identificar algunas partes de este circuito, ¿está bien? Pueden ustedes reconocer qué dispositivo es este de acá. Este dispositivo es un transformador, ¿está bien? Ahora vamos a buscar los diodos, ¿les parece? Recuerde que en un circuito rectificador debemos tener 4 diodos. Los 4 diodos, organizados de la forma que hemos visto, nos permiten observar o nos permite obtener un circuito rectificador. ¿Dónde estarán los 4 diodos rectificadores en este circuito? Seguro que ya lo
en contrastes, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, aquí están los 4 diodos que se utilizan para rectificar el voltaje alterno. Entonces por aquí puede ingresar mediante algunos cables, entra voltaje alterno. El voltaje alterno significa que la corriente que entra es una corriente oscilante o alterna, y por aquí vamos a obtener un voltaje de salida rectificada, donde la corriente circula en una sola dirección. Pero hasta el momento lo único que hemos logrado es que la corriente que salga tenga una dirección, pero sigue siendo variable. Aquí está el voltaje de salida. Si bien es cierto, es positivo, porque significa que la corriente circula en una sola dirección, pero todavía sigue siendo un voltaje alterno. El proceso de rectificación consiste en tener un voltaje constante, es decir, la idea de rectificar un voltaje alterno es que ésta luego se pueda convertir en un voltaje continuo muy similar al de una pila. ¿Qué podemos hacer para reducir el hecho de tener un voltaje que aquí todavía sigue siendo un voltaje alterno? Claro, es un voltaje alterno positivo, pero sigue siendo un voltaje alterno, y lo que queremos es que la corriente y el voltaje sean continuos. Para lograr una mejor rectificación, se puede añadir al circuito rectificador un filtro RC. Y entonces ahora vamos a analizar cómo es un circuito rectificador de onda completa con filtro RC. Observa nuevamente el diagrama. Nota aquí, tenemos el voltaje alterno, tenemos aquí el transformador, aquí está el transformador, aquí están los 4 diodos rectificadores, pero esta vez tenemos un condensador, que es otro dispositivo electrónico que nos va a ayudar a rectificar el voltaje alterno de una mejor forma. Un condensador en la práctica y en el mercado electrónico tiene este aspecto. Este es un condensador, o puede ser este otro. Este es un condensador. Entonces aquí este condensador tiene aquí esta representación, esta otra, son dos condensadores diferentes. Los condensadores se compran de acuerdo al voltaje que van a rectificar, y también se compran de acuerdo a la capacidad de almacenar cargas. Los condensadores son dispositivos que almacenan carga. Este condensador, por ejemplo, tiene una capacidad de 1000 microfaradios. Acá se indica la capacidad. También el voltaje que puede rectificar, ¿no? O que soporta 50 voltios. Este es otro condensador de 2200 microfaradios. Este tiene más capacidad que este, por ejemplo, pero este solo soporta 16 voltios, como aquí se sugiere en la imagen, ¿no? Si ustedes observan la imagen aquí del condensador, noten que tiene un voltaje máximo de 16 voltios, mientras que este tiene un voltaje máximo de 50 voltios. Muy bien, vamos a ver cuál es el papel del condensador en este circuito rectificador. Ya sabemos que cuando la corriente pasa a través de los diodos,
entonces el voltaje se rectifica, pero sigue siendo variable, ¿no? Así como se muestra aquí en la imagen. Al introducir el condensador, lo que se hace es que cuando el voltaje alterno disminuye, entonces el condensador, que ya se ha cargado en la primera fase, empieza a dar parte de su carga eléctrica almacenada a la resistencia. Entonces, cuando el voltaje disminuye, cuando el voltaje alterno disminuye, nuestro condensador compensa eso y evita que el voltaje cambie. Entonces acá aparece una curvita. Luego nuevamente nuestro condensador se carga y otra vez nuestro condensador ayuda a que el voltaje no cambie. El efecto es que el voltaje de salida es un voltaje rectificado mejor que el voltaje sin condensador. Fíjense ahora aquí en esta imagen y note que el voltaje es casi constante. Exactamente no lo es porque tiene todavía algunas pequeñas variaciones, pero podemos ya afirmar que este voltaje es prácticamente un voltaje continuo, tiene un voltaje muy similar al de una batería. Entonces, el circuito rectificador de onda completa con filtro consigue una mejor rectificación del voltaje alterno. Aquí tenemos algunos circuitos para que puedas identificar los diodos rectificadores, los condensadores y bueno, ¿qué puedes observar aquí? Seguro que ya has identificado el circuito rectificador. Un circuito rectificador tiene 4 diodos, ¿no es cierto? Claro que sí. Acá hay varios diodos. Fíjate acá hay un grupo de 3 diodos, mira. Acá hay otros 3 diodos, mira. Y acá hay 4 diodos, ¿no? Pero estos diodos son más grandes. Ahí están los 4 diodos. Estos son los diodos rectificadores. Este es entonces un circuito rectificador. Pero estos 4 diodos no están solos. Tienen acompañados un gran condensador. Acá está este condensador bastante grande. Este es el condensador del circuito rectificador. Este es el condensador que filtra la onda de salida y la hace casi continua. Esta es una fuente de corriente continua variable desde 1.2 a 30 voltios. El transformador, los diodos rectificadores, el condensador que filtra. Muy bien, mis estimados estudiantes, hemos entonces hecho una revisión sobre el circuito rectificador. Nos estamos viendo en el tema 3. Hasta pronto.